Bienvenidos a esta conferencia que hoy nos otorga nuestro querido hermano Carlo Tax, de nacionalidad guatemalteca, que pertenece a la Logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y que generosamente aceptó compartir el tema de uno de los artículos que escribió la señora Blavatsky, que se llama La civilización, la muerte del arte y la belleza. Muchas gracias, Carlos. Le damos una fraternal bienvenida y nuestro agradecimiento nuevamente por otorgarnos esta eh, charla que a continuación escucharemos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, les agradezco bastante. En primer lugar, agradezco tu confianza por darme esta tarea que, y la tarea que nos has otorgado a muchos de los participantes de tu logia. También quiero felicitar enormemente a todos los que lo han hecho posible, porque todos han sido geniales, dando sus conocimientos y aportando con sus opiniones. Bueno, pues a mí me tocó uno de los artículos de la trilogía de la civilización y de las críticas sociales un poco más pesado, si no es que más duro de, no de entender, sino de aceptar, porque suena a un poquito de regaño. Entonces, de antemano, eh, advierto que se pueden herir ciertas susceptibilidades con comentarios, pero ante el hundimiento que vamos a ver de la civilización, el no hacerlo, sería un lujo. Este artículo salió en la revista Lucifer, tomo 7, digo 8, número 45, de mayo de 1891. Casi era la fecha en que HPV empezaba a enfermar por un catarro y que lo llevaría a su cambio de plano, a su deceso en esta vida. Tocaba en esta ocasión la segunda parte de una escrito que se llamaba Negadores de la Ciencia, pero por esta enfermedad ella decidió mandar otro archivo que tenía preparado respecto a la civilización, la muerte del arte y de la belleza. Nos dieron en este artículo, para hacer el cambio, una pequeña introducción que dice que es un antídoto vigoroso hacia la vanidad y el orgullo de aquellos, según los cuales la civilización occidental representaba nuevas cumbres de realización en la cultura y el arte. Los comentarios mordaces, definitivamente, de HPV que vamos a escuchar se dirigen a la arrogancia del siglo XIX, pero nos resultará bastante fácil equiparar con las monstruosidades que se ven en el presente. Eh, su poco respeto por el presente, su presente, denota el amor por los antiguos y por el futuro, pero no el futuro, nuestro futuro, sino el futuro que va más allá. Ella trabajó para un futuro, para la nueva raza raíz, no para nosotros. Es un paso apenas. Desde hace 135 años no ha pasado mucho, realmente es un suspiro. Este artículo dice: irradia una luz insólita sobre los males modernos a los cuales el ser humano se ha tan acostumbrado que su adaptación a estos es casi inevitable. Su adaptación, nos adaptamos a los males modernos. Qué forma de describir el artículo. Entonces, entrando en materia, la civilización y el arte. ¿Qué es el arte? El arte son las producciones que expresan ideas, emociones, sentimientos, sensaciones para el disfrute estético y emocional. Son manifestaciones producto de la apreciación de un entorno de un artista. Pero
el concepto en sí de arte es amplio y ambiguo. Cualquiera nos puede dar definiciones incontables de qué es el arte. Pero lo que sí es seguro es que es ambiguo y cambiante, influenciable, a merced de la civilización engañosa y advenediza de naciones engreídas que hipnotizan a las más antiguas, tendiente a la imitación simiesca. Y tendientes a la imitación simiesca no por ser antiguas, no por ser ignorantes, no por ser retrógradas, sino porque es naturaleza humana. Aprendemos a través de la copia. Y esto al final de cuentas nos va a llevar, por estar copiando, a la muerte del arte y por ende de la belleza. Pero debemos de considerar unas cositas previas. Dice, la belleza es un atributo que reconocemos de las cualidades como la armonía, simetría, perfección y la capacidad de agradar al espíritu. Platón consideraba la belleza como un ideal. Ideal, ¿se recuerdan? Venimos oyendo del origen del mal, de la caída de los ideales y al final de la decadencia de la sociedad. Si la belleza es un ideal, estamos en problemas. La belleza prototípica, la ejemplar, entonces solo tiene lugar en el alma y la única manera de acceder a ella es a través de la filosofía. Como ya habíamos dicho, es una experiencia subjetiva que puede variar no solo de un individuo a otro, sino entre culturas y épocas. Y hay tres fines de la belleza y del arte en sí, y es conmovernos, impresionarnos y deleitarnos. Esto definitivamente denota que no estamos hablando del arte que se está muriendo. No estamos hablando de los artistas que ya no existen. No estamos hablando de nuestra falta de capacidad de la apreciación de lo bonito. No, estamos hablando de la muerte de lo bonito. Estamos matando a través de la decadencia, la armonía, la simetría, la perfección. La estamos cambiando los parámetros de belleza, pero ya no solo como lo que comúnmente se conoce de la belleza de antaño y la belleza de hoy, que es muy distinta de acuerdo a las personas. No solo a eso, estamos matando los atributos filosóficos de la armonía. Entonces, ¿en qué íbamos? Muerte del arte y de la belleza, ¿a merced de quién? De la civilización engañosa y advenediza de las naciones engreídas que hipnotizan a las antiguas, tendientes a la imitación. Esta palabra simiesca la vamos a encontrar muchas, muchas veces porque yo creo que se estaba burlando de Darwin de una manera. Pero decadencia por imitación. ¿Qué es eso? Todos los países están listos para caer víctimas de la imitación simiesca. Imitar la quimera de la cultura y la fascinación europea es un suicidio para las tierras no cristianas. Para las tierras no cristianas como los que adoraban a la naturaleza, los mayas. Para las tierras no cristianas como aquellos que adoraban a la Pachamama. Para los que tienen una religión un poco más respetuosa de los congéneres. Para ellos, imitar a los occidentales es un suicidio, definitivamente. La imitación los llevará al sacrificio de la personalidad individual a cambio de sombras y espectáculos fatuos, que en el mejor de los casos solo es cambiar lo original y lo pintoresco por lo vulgar y horrendo. Tenemos aquí al dios que no lo podía tocar nadie, emperador de Japón, queriendo hablar con los europeos y pues se viste de todo un graduado de West Point, así común y corriente.
Las burbujas de nuestro fin de ciclo, tan rico en promesas y sugerencias de muchas posibilidades, pero pobres en obras y acciones, han hecho sucumbir a las naciones en las artimañas venenosas y su supuesta superioridad, la superioridad de la civilización y de algunas de las clases sociales o razas, o como quieren decir los nuevos civilizadores modernos. Las reliquias del pasado tal vez solo se encuentren en museos como tristes y solitarias muestras preservadas bajo el cristal, dice HPV. Ya nadie las va a ir a ver, a nadie les importa. Realmente estamos tan ocupados en acaparar que se nos va el tiempo. En realidad, las manifestaciones puramente superficiales son las bendiciones presuntas que nuestra civilización obsequia al mundo, pero sus raíces están más podridas hasta la médula. Al progreso de esta civilización le debemos dos grandes y totalmente maldiciones. Maldiciones de las naciones es el egoísmo y el materialismo. La segunda de estas nos llevará, sin duda, a la aniquilación del arte y la apreciación de todo lo que es verdaderamente armonioso y bello. El materialismo y el egoísmo. Pero el egoísmo es innato, eso tenemos que tenerlo en cuenta. El egoísmo nos ha servido para superar nuestros problemas como raza, como entidades, como niños desde que estábamos en el vientre, llorábamos para que nos alimentaran. El egoísmo es innato, es algo que nace con uno. Aprendimos el egoísmo desde que estamos en el vientre de la madre. Aprendimos que nos sentíamos mal y por eso pateábamos. O sea, aprendimos el egoísmo, es innato. Pero a raíz de los 7 años ya tendríamos que haber adoptado una característica que es aceptar empáticamente a los demás. El egoísmo tendría que ir subsanándose porque ya no es necesario si nuestra especie ya logró salir adelante. Pero ¿qué hace el materialismo? Nos recalca el egoísmo. El materialismo prácticamente nos forja y nos cuaja a fuerza de golpes el egoísmo otra vez, solo que ahora no estamos en el vientre, sino ya estamos aquí y somos igual de caprichosos que cuando estábamos en los supermercados y no nos compraban un juguete. Entonces el materialismo nos lleva al egoísmo, definitivamente. ¿Por qué? Por las tendencias. La tendencia universal de la unificación en el plano material. Esto suena bonito, unificación del plano material. Ay, qué bonito fuera que todos fuéramos iguales y todos tuviéramos lo mismo. Pero esta unificación no es precisamente el igualizarnos, la igualdad, la equidad. No es a eso lo que el materialismo nos empuja, porque recordemos que el materialismo está basándose del egoísmo. Entonces, yo quiero estar igual que mi vecino, pero es porque quiero más. Y es más, quiero más que mi vecino, porque si él puede, yo puedo y puedo más. Entonces, esta unificación, pero ¿por qué decimos que habría de ser pernicioso o por qué deberíamos de considerar como resultado malo toda esta tendencia? Porque el resultado final es egoísmo. Esta tendencia universal de unificación en el plano material impulsa a la humanidad con ambición y avaricia egoísta a la caza de interminable de riquezas en el plano material, obteniendo de las presuntas bendiciones de esta vida a cualquier precio. Obtención, perdón, de las presuntas bendiciones a cualquier precio, no importa. La corrupción, el robo, el hurto, lo que sea, pasar encima de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo necesito estar igual en el plano material que mi vecino. Y esto, al final de cuentas, pues
nos da una aspiración, o mejor dicho, una gravitación a un solo nivel, el más bajo de todos, el plano de la más vacua apariencia superficial. Palabras de HPD. Vacua, apariencia superficial. Por supuesto, traducido, porque en su idioma natal ha de haber sido también muy bonito. La segunda tendencia a la diversidad correlativa en el plano de los pensamientos y lo espiritual. Diversidad correlativa o correspondiente al plano material, es decir, diversidad del pensamiento y la parte espiritual. Si yo pienso y esto también suena bonito, parece que fuera libertad de pensamiento y libertad de creencia, pero no, porque está el egoísmo y el plano material, y esto es correlativo. Entonces, el pensamiento, al final de cuentas, la diversidad del pensamiento y la diversidad espiritual, ¿a qué nos lleva? A la indiferencia hacia todo, salvo la acumulación egoísta de riqueza y poder. Riqueza y poder. Riqueza hasta incluso en el plano espiritual, es decir, yo leo más, yo sé más, yo quiero tener poder, yo quiero levitar, me meto a esta sección porque quiero aprender a dominar la mente. O sea, también eso es acumulación, también eso es egoísmo, también. Y la sobrealimentación de la vanidad personal y nacional, que es la peor de todas. Esta vanidad conduce a las naciones y a los seres humanos casi al completo olvido de los ideales espirituales, a la pérdida de los ideales. Y volvemos a encontrar que si se pierden los ideales, se muere el arte, se muere la belleza, se muere toda la apreciación de la naturaleza. Y por último, la tercera tendencia que nos habla HPV es avaricia por rentas adicionales en el ron y el opio. Bonita palabra. Y ahora ya no es opio, porque eso fue en el siglo XIX. Ahora estamos hablando de tabaco y cigarros electrónicos, porque el tabaco ya no provoca mayor cosa que gasto. Y como ya no se puede fumar en la clase, pues cigarrillos electrónicos para los jovencitos de la universidad y ahora todos quieren. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Como resultado, tomando en cuenta el egoísmo, necesidades creadas o inventadas sobre clases sociales de escasos recursos, injertadas como fashion, y es que ella usaba palabras por todos lados, que no es más que haberlos convertidos en simiescos imitadores. Entonces, todo vuelve a caer a que todo es egoísmo producto del materialismo. La civilización y sus logros. Esto es lo que ha logrado la civilización, perdón. Y el más importante de todos, el olvido de los ideales. Ese es el logro. Ese es el logro de la civilización. El olvido de los ideales ha inducido paulatinamente a los hombres y a las naciones en un estado casi completo de olvido en cuanto a ideales espirituales y al amor de la naturaleza como apreciación correcta de las cosas. Todas las naciones se han vuelto locas por una pasión de imitar, junto a la empresa frenética de destruir la naturaleza y todo vestigio de las civilizaciones antiguas, sucumbiendo totalmente a las tendencias de justificar la teoría de los monos a través de la conversión de su población en simiescos imitadores, con el fin de poner el país al mismo nivel de la Europa hipócrita, avariciosa y artificial. Taché Europa porque realmente ahora ya no es Europa, ahora hay otras grandes potencias que se han puesto como las que nos están enseñando para que nosotros nos pongamos como simiescos imitadores. Hay otras grandes potencias, por eso lo taché. Me recuerdo también en mi juventud así trataba yo algunas cosas, hipócrita, avaricia y artificial. Ala, es duro, pero ahora esto se aplica a la influencia de otras potencias en todo el mundo.
Estas opiniones fueron del siglo XIX. Incluso ella mencionaba que en Oriente estaban superando la actitud simiesca, esta de imitar, pero hoy viendo el avance industrial, lo tecnológico y las formas tan excelentes de superar eso, yo no estoy tan seguro de que hayan logrado salirse de esta imitación por imitar. Y de América Latina, Guatemala. A nosotros no nos dejaron ni intentar superar esa actitud porque nos degradaron al punto de volvernos analfabetas, extremadamente materialistas, pero materialistas por pobres, porque como no tenemos, ambicionamos lo básico y con el único consuelo, la cristiandad, para callarnos la boca, para conformarnos y mantenernos como parias en la India de la HPV. Europa, o esas grandes potencias, hipócrita, avariciosa y artificial. Eso es lo que es la civilización y sus logros. Porque seguramente esas grandes potencias, esa grande potencia, digámoslo así, Europa, es todo esto, es hipócrita y bellaca, desde sus diplomáticos hasta los que custodian la religión, desde las leyes políticas hasta las sociales, egoísta, avariciosa y brutal, más allá de toda expresión en sus calidades más notables. Y como decía un cantautor mexicano, bajo la corrupción no tiene sitio ni patria, ni el amor, ni la verdad. Si todo tiene un precio, ¿a dónde está el ideal? Que me guía a creer y a respetar. Y aún existen quienes se maravillan de la decadencia gradual del arte, como si el arte pudiese existir sin imaginación, sin la fantasía, sin la justa apreciación de lo bello de la naturaleza, sin la poesía, sin aspiraciones religiosas y por tanto metafísicas. ¿Aspiraciones religiosas de qué religión? De la espiritualidad, no de las religiones comunes y corrientes, no, de la espiritualidad personal y por tanto metafísicas. Y estos mismos que se maravillan se lamentan que mientras hay una abundante producción de piezas ordinarias, perdón, abunda el arte ordinario y escasea el singular. Pero esto se debe a una cosa. Los artistas pronto tendrán que contentarse con modelos de la nature morte para encontrar su inspiración. Y la preocupación principal ahora no es la creación o el objeto artístico, sino la rápida venta y ganancia y que me aplaudan. O sea, egoísmo. Eso es lo que han vuelto a los artistas. Sin embargo, hay artistas, pero el arte que van a hacer esos artistas es la representación de todo lo que lo rodean. Y si hoy estamos rodeados de decadencia, entonces el arte no va a ser más que decadente. No va a hacer falta un artista, no van a hacer falta los que aprecien el arte, pero va a hacer falta inspiración. Bajo tales condiciones, entonces la caída del arte de verdad es solo una consecuencia natural. ¿Qué reclamaba entonces HPV? Los reclamos bajo la mano homicida de los pioneros de la civilización. La destrucción de bosques primitivos enteros da lugar a que los ríos se sequen. Eso no suena hoy. El canal de Suez ha cambiado el clima de Egipto y de Panamá desviará el curso de la corriente del Golfo. Casi todos los países tropicales se están volviendo fríos y lluviosos. Tierras fértiles amenazan con transformarse en desiertos arenosos. En Guatemala tenemos una hidroeléctrica muy bonita, propiedad de un equipo de fútbol por el cual nos peleamos todos los domingos cuando está el clásico de un país extranjero, porque no es ni de Guatemala, y la hidroeléctrica cambió el rumbo del río.
le puso sus diques, hizo su hidroeléctrica y a los que vivían donde pasaba el río, ahora les venden la energía eléctrica a un precio al cuádruple de lo que es normal. Y sus tierras ya no son regadas por el río, porque el río pasa por otro lado, perdón usted, con su permiso, arenoso y desértico. Los lugares pintorescos y naturales se reemplazan diariamente por lo grotesco y artificial. Debido a la marcha triunfal e invasión de la civilización, la naturaleza, así como el hombre y la ética, se sacrifica y se vuelve rápidamente artificial. La ética. ¿Por qué? ¿Dónde está la ética? Cuando se acaba un bosque o un hábitat de especies nativas, incluso a los nativos, para el progreso. Para llevarse el río mataron a un par de familias por allá, porque el río pasaba frente a sus casas. Y ellos, para no alegar, es mejor quitarlos del frente. Es natural, es civilización, es el progreso. Escasos son los paisajes, de verdad, en Guatemala. En Inglaterra, decía ella, escasos son los paisajes en Inglaterra y en Guatemala, donde el cuerpo hermoso de la naturaleza no está profanado por letreros. Y ella menciona un anuncio de jabón. Estamos llenos de pearls, decía ella. Y me gustó la alusión por la ironía y por la injusticia poética. Este jabón Perth es un jabón transparente, es una marca famosa en el mundo anglosajón de un jabón translúcido, vendido masivamente allá. Y estas figuritas fueron de un pintor y una escultura del niño. Fue comprada por Perth y multiplicada 1000 veces la estatua con tal de multiplicar sus ventas. Y hoy se vende y se produce en la India, en la India de HPV. Allá, allá, irónico, irónico. Por la industria Hindustan Unilever. Bueno, la moda entre la gente acaudalada de la época era lucir un cutis blanco y prístino. Las caras bronceadas, así como las de por acá, se asociaban con las personas que trabajan en el aire libre y eso era mal visto. Al principio del siglo XX, Peirce también utilizaba su producto como señal de prevalente concepto europeo de la misión civilizadora del comercio, en el que el jabón representa un signo de progreso. Y esto no lo saqué del artículo de HPV, esto lo dice la Wikipedia. La misión civilizadora del europeo. ¿Y para qué les voy a comentar este cartel que tenemos aquí si está lleno de racismo y clasismo que es casi que insoportable? Pero sí les puedo comentar que nuestras calles están repletas ahora de anuncios de los peores de todos, los más hipócritas de esta civilización, los políticos. Y ellos son la clase más superficial de las personas, del producto de la civilización. Bueno, y una vez que todo lugar natural desaparezca y el ojo del pintor no descanse más que en productos artificiales y espantosos de la especulación moderna, el gusto artístico tendrá que seguir el ejemplo, desaparecer. El gusto artístico va a desaparecer porque ya no va a haber con qué compararlo. Si lo comparo con estos paisajes, definitivamente mi gusto va a ser muy extraño. Los niños que nunca hayan visto un paisaje muy hermoso. Ruskin citaba a HPV una cita aquí. Nunca ningún hombre trabajó bien ni lo hará, salvo con una visión real, efectiva, o una visión de fe. Una visión real y efectiva, es decir, que le transmita algo al espíritu y una visión de fe, pero una fe en lo que él tiene como motivación espiritual. Por lo tanto, un paisajista debe ver paisajes y un retratista, pues una imagen ideal de la belleza. Y HPV decía, debe de ver belleza y no las veles de cintura de avispa encorsetadas y con el pecho hundido
de una sociedad física de aquella época y hoy exagerados como una buena señal del exceso de nuestros deseos y nuestra autocomplacencia. Sin modelos no se producen cuadros que merezcan definirlos como lo haría Horacio. Horacio los definía como un poema sin palabras, los cuadros. Ya no van a haber cuadros así. ¿Dónde encontrarán entonces los artistas modelos auténticos en el siglo venidero, en este siglo, en el próximo siglo? ¿Dónde están? Después de ser diezmados los países, los ideales, los artistas y los amantes del arte, por los alcances del ron y el opio del civilizador cristiano, no quedarán modelos auténticos. Y que esto es precisamente lo que espera el arte bajo el progreso benéfico de la civilización es evidente a todos. Ha llegado la hora de la civilización con fanfarrias. Suenen el toque de los difuntos de las viejas artes y la última década de nuestro siglo ha convocado al mundo al funeral de todo lo que era grandioso, genuino y original de las civilizaciones antiguas. Desde luego, presumamos de las bendiciones de la civilización, sin duda. Alardiemos de nuestra ciencia y de los grandes descubrimientos, pero esto no será jamás una forma que inspire a un artista, jamás será inspiración. Bello puede ser, pero inspirador para un artista, nada. Es más, el arte que nos va a generar estas imágenes va a ser un arte revolucionario. ¿Y en dónde está la necesidad del artista de expresar el deseo espiritual? Si lo que mira son basureros llenos de teléfonos, ¿qué es lo que va a hacer el artista que es tan sensible? Reclamar y volverse artista revolucionario y hacer un arte revolucionario. Y esto es lo que para nosotros va a ser nuevamente arte, lo que ya no vería HPV como bello, estético ni nada, pero porque no tenemos esa influencia, tenemos esto. Y esto es lo que nos va a hacer los artistas que vamos a tener, esos artistas que reclamen y que nos hagan quizás el trabajo de la conciencia. Entonces estamos hablando de la inspiración, al final de cuentas, inspiración para el arte, de la belleza sublime, natural. Estamos hablando de lo espiritual, de lo trascendente, no del artista, que solo expresa su entorno y los sentimientos de la época. Más que la muerte del arte y la belleza, nos habla de la decadencia de la civilización por la civilización misma, de la generación por la degeneración. Muerte del arte, sí, como ella lo vio en la Belle Époque de ella. Pero el arte no es el que se va a morir, se está muriendo la civilización, la estamos matando con nuestros actos, con nuestro desdén, con nuestra falta de decoro ante la belleza y ante lo más sutil que es la naturaleza. No ante el desnudo, eso no importa. No ante la violencia, ahí tenemos una lucha grecorromana. No, no es eso, es solo el arte, la belleza que se puede ver en cualquier circunstancia natural y no la venta de la necesidad del desnudo, la venta de la violencia por la violencia. Eso es lo que está degenerando nuestra civilización. Decía HPV, ni el genio mismo de Miguel Ángel podría haber evitado el golpe de muerte otorgado a la primera vista de la Torre Eiffel o el Royal Albert Hall, aún más horripilante, el monumento de el Albert Memorial de Hyde Park. Otro ejemplo es que tampoco se podría recibir ninguna inspiración del Coliseo y el Palacio de los Césares en el estado reparado y encalado actual. Majestuoso sí es,
técnicamente elaborado también, es perfecto, arquitectónicamente bonito. Y HPV cuando decía que la Torre Eiffel era una epifacio, ¿cómo la palabra? Era algo horrendo y horripilante. No era precisamente por la falta de arquitectura, de tendencia en la formación, en la estética de una estructura de hierro, no. Es que qué fuente de mármol, decía ella, en un parque urbano como el que miramos aquí, porque es impresionante, se puede comparar con un pozo del campo, con un pozo campestre, con un pozo viejo y antiguo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia puede ser eso para la inspiración de un artista? La tarantela alegre ya no suena en las arenas frescas de la orilla o a la luz de la luna. Esto es para los turistas. Ha sido reemplazado por el cuadrille moderno, el cual es la difamación de Terpsícore, que se baila en tratorías de pescadores al tufo de Ginebra, bajo la luz de las lámparas de gas. Es increíble cómo habla. Nos relata vilmente lo que está pasando. La Alhambra, la roja. Los dioses han favorecido a la Alhambra, dice HPV, que es un complejo monumental sobre la ciudad de Granada, España. Palacios, jardines, fortalezas. Era una fortaleza que alojaba al emir del reino nazarí, hasta, por supuesto, la conquista de los gloriosos reyes de Castilla, quienes izaron su bandera y pusieron su cruz cristiana. Pero los dioses han permitido que se quemara, antes que orgías de borrachos hubieran profanado su casta belleza morisca, como ha sucedido con los templos de la India labrados en roca, las pirámides y otras reliquias de la antigüedad. Ustedes deben de conocer algunas por allá. Yo conozco un parque en nuestro central, en el Parque Central, hecho por arquitectos masones con medidas místicas, que lo convertimos en aquelarres y orinales nocturnos en nuestros sábados y viernes de juergas. Así pasa, es la civilización en la Alhambra. Esto es lo que nos dejó la civilización en la Alhambra. Por supuesto, 200 años después ya está remodelada, pero bueno, ¿qué nos dejó en esa época la civilización en la Alhambra? Esta maravillosa reliquia de los moros ya ha sufrido antes las mejoras cristianas. Fernando e Isabel hicieron de la Alhambra una cárcel inmunda para los ladrones y asesinos. Especuladores modernos podrían haberlo hecho peor. Los techos incrustados de madreperla y las paredes, los paneles de oro y estuco, los arabescos de cuento de hadas que vimos y las finísimas tallas de mármol podrían haberse contaminado de anuncios publicitarios del jabón Pierce o nuestros políticos después de que los inquisidores ya hubieran cubierto el edificio de cal y haber dejado que los carceleros utilicen los salones de la Alhambra para asno y ganado, porque para eso lo usaron los reyes de Castilla, para meter a su ganado, no para el emir. La inmoralidad social es tan endémica como siempre, sino más en... Exacto. ¿En dónde? En cualquier lado. Ya antes ella en su escrito decía en España. Perdón, no quería decir la ciudad. Ya no es solo en un país, ahora ya no es endémica. La inmoralidad social es pandémica, es una pandemia lo que estamos viviendo como inmoralidad. Esto se ha vuelto una pandemia, en serio, ya de las nuevas, de las modernas. Las serenatas de los Romeos enfermos de amor, que se oían todas las noches, se han pasado de moda y la Madame contempla unirse a la lucha por los derechos de la mujer. La Madame eran las prostitutas que deambulaban y los Romeos enfermos, por supuesto, los que utilizaban los servicios. No es que no se unan a la lucha de la mujer, no es eso. El problema es que se acabaron, se salieron de las calles. Ahora, ¿a dónde se fueron? Esto puede ser que los miembros de las asociaciones de pureza social, digan gracias a Dios por esto y atribuye el cambio a las reformas morales y cristianas
cristianas de la civilización. Pero ¿ha ganado algo la moralidad en cualquier lugar? Con la desaparición de las amantes nocturnos y las madames, ¿han ganado algo realmente? Pues estamos en nuestro derecho de decir que no, dice HPV. Un don Juan fuera de la casa es menos peligroso que uno dentro. Y eso bien lo saben los juzgados cuando les llegan las demandas de violación de menores. Pero de la civilización en general, ya no solo de la Alhambra, sino de la civilización en general, ¿de qué sirve hablar con voz estentórea de los beneficios de la civilización cristiana por haber endulcorado la moral pública, refinado los hábitos y modales, etcétera? Nuestra civilización ha alcanzado todo lo contrario, dice HPV. La civilización ha dependido, según Burke, de dos principios: el espíritu de un caballero y el espíritu de la religión. Caballero por los ideales sociales, la mística, la dedicación, el compromiso de un caballero, el desinterés, la visión. Y la religión. Sí, pero ¿qué religión? Los ideales morales, la ética, el altruismo, el servicio, la muerte del egoísmo. Entonces, ¿cuántos caballeros nos quedan en medio del espíritu hipócrita de la nueva religión? La civilización ya no depende de nada ahora. La civilización se ha afirmado, ha eliminado el bandidaje, dice, implantado la seguridad pública, elevado la moralidad y construido vías de ferrocarril que trazan una celosía por la faz del globo. Eso tal vez. Pero de veras, nos dice HPV, ¿de veras lo ha hecho? Como mucho, ha tapado cada perversidad del pasado con una máscara, una nariz al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, la película, para añadir hipocresía y falsa pretensión a la fealdad natural de cada una. Se ha cambiado el robo bajo la bóveda del bosque espeso, protegido por la oscuridad, la nocturnidad, el descampado, dice la ley, por el hurto bajo la luz eléctrica, frente a nuestras narices, en los bares de las nuevas madames, protegidos por las leyes de comercio y los reglamentos policíacos. Y nos ha quitado también el impulso de salir corriendo, por lo menos, o actuar en contra. Las enciclopedias modernas se han aficionado mucho a explayarse sobre la decadencia de Roma y sus horrores paganos, pero si fuesen honestas, para equiparar los monstruos de la depravación de la civilización antigua, Mesalina y Faustina, Nerón y Cómodo, a los aristócratas europeos y del mundo, políticos latinoamericanos, tal vez se notaría que estos últimos superan a los anteriores en cuanto a la hipocresía social se refiere, por lo menos. Pero ni tan por lo menos, porque el libertinaje descarado y bestial del emperador Cómodo y una depravación tan bestial de más de un excelentísimo señor presidente con su novio de alto cargo representante del pueblo y su esposa la primera dama haciendo todavía no sé qué, se diferencian de una sola cosa. Cómodo era miembro de los colegios sacerdotales del paganismo depravado. El depravado moderno, nuestros excelentísimos miembros importantes, ahora son miembros de la Iglesia Evangélica Cristiana, alumnos distinguidos, doctores honoris causa de nuestras carolingias universidades. Eso es lo único que lo diferencia. Pero a grosso modo, entrando en final, en cuanto a las bendiciones que nos ha traído la civilización, del ferrocarril y los vehículos, miseria, inanición de los motores. Los accidentes matan a más gente en un mes que los bandoleros en un país.
Y me recuerdo de las camionetas urbanas. Ahorita 3 años de pandemia no salían las camionetas en Guatemala y no habían nuestros 160 muertos semanales. Ahorita ya se acabó la pandemia, levantamos la bandera y tenemos nuestros 160 muertos cuando se atropellan 2 camionetas con el exceso de velocidad en un país que no sabemos manejar y tenemos unas calles que no la dan para más. La criminalidad tampoco ha minorado en mucho que se diga. Es más, gracias al progreso científico en los campos de la química y la física, se ha vuelto más indetectable y más horrenda. La moralidad. La moralidad pública en la moralidad pública se habla de hermandad universal, gracias al cristianismo, como si fuese la única religión que haya establecido y reconocido la hermandad universal. Fijémonos en su trato con el indio rojo y el negro, al latino migrante, cuya ciudadanía es una farsa, es la farsa del siglo, de la vida moderna, la ciudadanía, es una farsa. Entonces, tomad nota de cómo estos cristianos se aman, el amor que demuestran al hindú humilde, al musulmán, al budista. Tomad nota de cómo estos aman entre sí y a los demás. Otra bendición, el deporte y la educación. Naciones que patrocinan el boxeo y si hubiera conocido las artes marciales mixtas, se muere del susto. Corridas de toro, deportes crueles e inútiles, pesca deportiva y vivisecciones sin ningún tipo de discernimiento, sin ningún tipo de contexto. Solo traigan a la rata, traigan al ratón, traigan a la ranita y partámosla en dos y hagamos un gran circo de esto. Tales naciones no tienen ningún derecho de alardear de la civilización. Ninguno. Entonces estamos en el fin del ciclo, en el fin del ciclo. No es tan desagradable o tan, bueno, tal vez desagradable sí, pero no es tan crítico. Es inconscientemente profético, eso sí. Este es un resumen que se hace en el Manjuta Sutra, donde dice que la justicia se habrá muerto, dejado como heredero la ley ciega y como gurú y guía el egoísmo. La vida divina es objeto de mofa. Cuando eso es, las creencias se mueren. Y cuando cosas y obras perversas se consideren victorias y acciones sagradas como demencia, es la hora del fin. Es el fin del ciclo. Se acabó. Arte y genio, verdad y justicia se sacrifican todos los días al mamón insaciable de la época, la búsqueda de dinero. Consumatum est. Tal es la obra de nuestra civilización cristiana moderna. Es el fin del ciclo. Tiene que pasar. Tenía que pasar. Es una forma de terminar. Hay una civilización, la primera civilización que se inventó primero los acueductos, cayó. Nosotros que hemos llegado a otros planetas, vamos a caer. Eso no hay duda. Es el fin del ciclo, es natural, es eh, lo que nos toca, lo que corresponde. ¿Por qué? Para después levantarnos después de haber aprendido de la caída. Burke dice que un espíritu de innovación es generalmente el resultado de un temperamento egoísta y vistas limitadas. Gente que nunca ha mirado atrás a sus ancestros, jamás mirará adelante a la posteridad. Definitivamente, el egoísmo que lo hemos asumido como nuestra característica de ser humano es lo que nos ha terminado por destruir. Sin embargo,
La civilización moderna, con su espíritu de especulación, es el mismo genio de la destrucción. Es el mismo, la civilización, nuestra civilización. Gracias. Muchas gracias, Carlos. A ustedes Solo, por su atención. solo reconocimiento y gratitud por el esfuerzo realizado para presentar este tema, difícil en su concepción, desde luego, porque aborda temas que eh, más de una conciencia, millones diría yo, saldrán eh, raspadas, por no decir heridas, en cuanto a las consideraciones que hace Blavatsky desde un punto de vista, pues, elevado y teniendo como premisa fundamental el bienestar de la humanidad, la conservación o el entendimiento de esa belleza espiritual que se transforma en obras pictóricas, dancísticas, el bel canto y otro tipo de manifestaciones humanas que hoy en día, pareciera que es la fotografía que nos describiste de aquellos años, de los 1880, a esta época, es la misma fotografía. Y creo que vamos todavía peor, en decadencia, ¿sí? El reggaetón, por ejemplo, está lleno de dichos de sexo explícito explicado ahí, y también los corridos tumbados ahora, la nueva moda en México, que exaltan los antivalores estéticos y que nosotros quisiéramos, como dijiste al final, que sería necesario echar una mirada, una ojeada hacia atrás en la historia de la humanidad y recomponer todo lo que es retomar el espíritu de la belleza, de la manifestación de la belleza y del arte, y todo esto que se ha trastocado gracias a qué, a la civilizada mercantilización como productos de consumo barato, porque ya no dan oportunidad de razonar al ser humano, todo se lo entregan en un paquetito bellamente presentado, pero que el interior del paquete está vacío. Desde la época de los hippies, la época hippie, y empezaron a cambiarse los conceptos, los parámetros acerca del arte, de la música, de la belleza y todo esto, pretendidamente para ayudar a la humanidad. La música, New Age, por ejemplo, ha pretendido sustituir y ha sustituido en algunos casos a las verdaderas obras de arte de la música clásica, ¿sí? Y que porque es más espiritual y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente, esta fotografía que nos presentas de ese pasado en el que vivió Blavatsky, es la viva imagen de lo que se vive hoy, por desgracia. Entonces, pues cada uno de nosotros tendrá sus propias propuestas internas para sí mismo, y quizá a través de estas conversaciones también podamos nosotros hacer que quienes gentilmente nos acompañan, pues puedan aprovechar esta oportunidad. Pareciera que esto no es tan importante, porque eh, enfáticamente no se habla de espiritualidad, pero sí nos invita a que retomemos ese sendero, porque el espíritu es el que verdaderamente aprecia la belleza en todo su esplendor. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Queda abierta la sesión para preguntas y respuestas o colaboraciones de parte de los presentes. Adelante, por favor. A ti, muy amable. Rosy.
Gracias. Bueno, primeramente, Carlito, qué bárbaro, extraordinaria tu ponencia, magníficamente magistral como lo explicas. Y fíjate que cuando comentabas esa realidad de que el arte, desde, no nada más hoy día, desde la época de Maestra Blavatsky, yo puedo irme todavía más atrás, unos 4000 años. Ahorita recordé Nalanda, que fue la más prominente institución y universidad educativa más grande del sur de Asia y albergaba a miles de estudiantes de Mesopotamia, Constantinopla, Egipto, Tíbet, Grecia, etcétera. Era una obra de arte tan extraordinaria esta universidad en Nalanda, indescriptiblemente bella y plena de miles de libros de sabiduría. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que terminó hecha, hoy día son ruinas por el vandalismo de los musulmanes, ¿no? Que lamentablemente, así como la hicieron totalmente, así como ahorita el Vesubio cuando estalló ahí en Italia, que también pues dejó todo, hoy en día es un lugar turístico para ir a ver cómo quedaron las estatuas de humanos, que son humanos, pero con todos petrificados. Pues lo mismo en Alanda. Y lo mismo sucedió también cuando la quema de libros, ¿te acuerdas de allá de Alejandría, ¿no? O sea, siempre la ignorancia, la brutalidad, la bestialidad del hombre por pues hacer este tipo de vandalismos y quitarle a la humanidad todos esos tesoros de sabiduría, como esto de los libros de Alejandría y esto de la Universidad de Alanda. Y decimos, vamos, eso fue muchísimo antes de la maestra Blavatsky, en siglos anteriores, ¿no? Entonces, lamentablemente, seguimos con una humanidad terriblemente, pues, muy, muy, muy atrasada en estas cosas y yo creo que va a seguir esto hasta que el hombre comprenda y se empiece a cambiar sus acciones por algo más divino, ¿no? Definitivamente, pues te agradezco mucho por este trabajo magistral, esta enseñanza tan hermosa. Y bueno, pues sí es lamentable, lo importante es que todos tengamos esta reflexión interior para que nosotros a su vez compartamos pues tratemos en nuestro, ahora sí que en nuestro grado, en nuestro nivel, pues tratar de que siempre los que estén a nuestro alrededor, las personas que podamos nosotros compartir, pues procuremos valorar aquello que ha sido pues más que un regalo para la humanidad, pues es un principio para que todos algún día de ahí podamos sacar verdadera sabiduría. Muchísimas gracias, Carlitos, por tu exposición, fue algo extraordinario. Gracias. Gracias a ti, Rosy, muy amable por tus palabras. Y tienes razón. Adelante. Adelante, Ricardo, por favor. Perdón, Ricardo. Sí, gracias. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la exposición. Me gustó mucho la potencia que le imprimiste y sabemos que son palabras de la maestra Blavatsky, pero le imprimiste un sello personal que nos, creo que nos sacudió a más de uno y nos hizo reflexionar en, estamos hablando de 150 años, ¿verdad? Que este material fue escrito por la maestra y sin embargo hoy creo que desafortunadamente se ha exacerbado, ¿verdad? Eh, por un lado, como decías, ha venido una época de mucho progreso tecnológico, pero con ello ha venido también una ola gigantesca de materialismo que nada más ha venido a exacerbar más el egoísmo. Por ejemplo, hoy que estamos, como dices, llegando incluso queriendo llegar a Marte como civilización, pues espiritualmente seguimos siendo un enano, ¿no? O sea, somos un gigante tecnológico. Algunos países, no todos, pero unos se vanaglorian diciendo somos el gigante tecnológico del mundo, etcétera, etcétera, somos la potencia del mundo, y sin embargo vemos que en las escuelas hay tiroteos, y sin embargo vemos que la estatura espiritual de estas naciones y de estas personas
yo creo que nosotros incluidos porque somos partes de la humanidad, somos, somos, somos unos enanos. Esto yo creo que nos invita a mucho reflexionar y nos invita a, a darnos cuenta cuánto trabajo nos falta eh, como humanidad. Podemos ser nosotros unos poquitos lucecitas, ¿verdad? De cambio, que podamos inspirar hacia nuestro alrededor. Creo que en general es un retrato del estadio evolutivo en el que nos encontramos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando decía la maestra Blavatsky de Europa, Europa hipócrita, ahora es tal vez no Europa, en aquella época estaba en todo su esplendor el Imperio Británico, ¿no? Eh, ahora es Estados Unidos, ahora es China, ahora el paisaje ha cambiado. Sin embargo, es un refrito de lo que sucedía en aquella época y vuelvo a repetir, creo que desafortunadamente de manera exacerbada. Y finalmente, cuando nos invita la maestra a volver a pensar, así lo interpreté yo, a volver a pensar en la belleza de la naturaleza, ¿no? En la belleza de la verdad, una de nuestra riqueza espiritual que está adentro. Creo que también parte de estar confundidos como seres humanos es que estamos buscando la felicidad afuera y estamos hundidos en un mensaje confundido, equivocado de la sociedad y no nos damos cuenta muchas veces donde creemos que la felicidad está afuera, donde perseguimos tal vez el progreso otra vez material, tecnológico, lo que decías al principio, ¿no? Cómo nos comparamos con nuestro vecino y queremos ser como él y queremos incluso más. No nos damos cuenta que todas estas emociones y pensamientos y acciones pues son al final del día son artificiales y son vanas, ¿verdad? Porque vale mucho más mirarnos hacia adentro, ¿no? Reconciliarnos con nuestro ser, reconciliarnos con nuestra naturaleza divina y tirar hacia allá. Pero bueno, muchas cosas se pueden decir, Carlos, pero gracias te digo, por esa potencia que le has imprimido, que nos has inspirado y creo que sí nos dejas mucho, mucho para reflexionar. Y creo que la invitación es en nuestro día a día, en cuanto podamos, cacharnos en esos momentos donde creo que como sociedad vamos en ese río de confusión y vamos en ese momento, ¿verdad? Que pensamos que es porque la civilización nos lleva a un buen estado y sin embargo, ojo, en realidad creemos que vamos bien y creo que hay que reflexionar mucho. Gracias, Carlos. A ti, gracias por tus palabras y tienes razón. Gracias, Ricardo. Adelante, Pati. Hola, muy buenas noches. Carlos, muchas gracias por esta explicación. Me quedé un poquito impactada porque si anteriormente la señora Lavatsky con estos estudios que realmente demostró ante la sociedad en esos años, yo creo que vamos en retroceso cada día más. Aquí lo que más me preocupa es que se están perdiendo los valores, las costumbres que realmente nosotros como sociedad hemos estado perdiendo constantemente a través, ya no se les inculca a nuestros hijos el respeto, ya no se les inculca a nuestros hijos que pues al final de cuentas estamos en un planeta que estamos viviendo, ¿no? Y ahorita realmente lo más sorprendente es que el hombre cada día se pone un poquito más animal. En el caso por ejemplo, las últimas noticias que han salido sobre el maltrato a los animales, ¿no? Sobre todo a los perros, ¿no? Entonces vamos cada día en retroceso y a veces me espanto, ¿no? Porque
Realmente si nosotros tuviéramos un poquito de conciencia, pudiéramos cambiar este planeta, pero somos muy poquitos, pero podemos hacer la diferencia. Gracias. A ti muy amable por la atención y tus palabras. Gracias, Pati. Adelante, Sergio, por favor. Carlos, una vez más te quiero agradecer porque hay mucho, yo me quedé así como abierto en muchas ideas y bueno, a pesar de los ciento y tantos años que pasaron, digo, sigue el mismo sentir, el mismo parecer. Yo tengo la esperanza, digo, como las personas que intentamos hacer arte, tengo esa esperanza de que la nostalgia del espíritu es la que va a rescatar esa parte. Digo, que es complicado y no lo digo porque yo lo vaya a hacer, sino que sí hay gente que apuesta por ese espíritu, por esa nostalgia del espíritu que va a traer cosas buenas, ¿no? Y tengo esa esperanza en cuestión, hablando del arte. Pero en resumidas cuentas, pues todo fue muy inspiradora tu ponencia. Y una vez más digo, aprendí mucho. Eh, y bueno, no creo que sea tan decadente, simplemente sea una etapa donde, sí, de retroceso, donde esa misma decadencia tiene que surgir algo nuevo, alguna necesidad del espíritu, de la belleza, de la estética, donde va a surgir algo detrás de eso. Pero bueno, ya está muy extensa el tema de la plática. La pregunta o lo que a mí de repente me suena o me resonó por la cuestión del tiempo, ¿no? De la época de Blavatsky, digo, todo está pues muy instructivo, también muy filosófico, ¿no? Y hablando en filosófico, me suena también como, por ejemplo, ese concepto, habrá una analogía con el contexto de Nietzsche, de Dios ha muerto, digo, de la moralidad. Ella estaba hablando en sí en el arte, pero me suena también como alguna analogía, como algún sentido, a lo mejor de esa época, ¿no? Que sigue vigente la situación o lo que estamos constantemente viviendo, digo, por la misma carencia, ¿no? De espíritu, que eso, digo, siempre va a seguir. Pero esa es mi pregunta. ¿Habrá una analogía con el concepto de la Gaia Ciencia de Nietzsche que decía Dios ha muerto? Definitivamente es parte de la crítica de personas que analizan la sociedad, la civilización de forma filosófica. Nietzsche la logró ver e identificó la decadencia así como se oye, es que tú tal vez por tu buena mente, por tu corazón quieres ver las cosas bonitas, pero la civilización va en decadencia, esto va a decaer, no hay de otra, es el crepúsculo de los ídolos, decía Nietzsche. Esto se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hemos matado. Dios ha muerto y lo mató el amor a los hombres. O sea, los hombres se dejaron llevar por su intelectualidad y los ha llevado precisamente a la desvalorización, como Enrique nos mencionaba hace un poco, de la moralidad, de la ética, de la belleza, de lo espiritual. Y sí, definitivamente tienen mucho que ver. La única diferencia es que cuando Nietzsche habla de la supremacía de la raza aria, que tampoco está hablando de los alemanes, por supuesto, no está, ellos lo tomaron así, pero eso es otra historia, sino esa supremacía consideraba que esa raza iba a continuar y era la única que apreciaba la belleza. Él estaba dentro de esos cánones, que eran los últimos de apreciación de la belleza. Sin embargo, la raza aria, o como ideal para el superhombre, es decadente también. Termina por decaer por los ciclos. Entonces, yo cuando leo esto de HPV, yo no lo veo de una forma pesimista. Yo no lo siento como algo tan
ya se echó a perder todo. No, 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 lo veo como un proceso evolutivo que al final de cuentas, tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantas clases de espiritualidad nos da muchas opciones y al no estar muy claros en las opciones, pues caemos en en decaer de los ideales. Entonces, ese círculo, ella tal vez trataba de que en esta raza, en esta quinta raza, lográramos adelantarnos un poquito más espiritualmente para que la próxima viniera más rápido. Sin embargo, el ciclo tiene que ser como todos los ciclos, todo lo que sube baja y cuando termine toca el fondo y cuando ya lleguemos al fondo nos levantamos otra vez y de eso se trata, cuando ya lleguemos al fondo vamos a levantarnos. Pero tienes absoluta razón y me encanta esas comparativas porque así es como uno realmente va entendiendo cómo todos a través de sus visiones filosóficas llegan al final a la misma conclusión, a que debemos hacer algo para que esto no se acabe tan mal, de que se va a acabar, se va a acabar, pero debemos hacer nuestro grano de arena para que esto sea mejorable. Entonces, como artista, para que haya un Picasso, tienen que haber 500 pintores para que practiquen, para que la imagen se vaya multiplicando, decía Platón, el topus Uranus, para que esas ideas se multipliquen y hagamos un entorno artístico. O sea que para que un músico sea músico, tienen que haber miles de músicos por todos lados, todos tocando guitarrita para que todos digan, híjole, aquí hay algo creativo y explote al final un Mozart, un Beethoven, un próximo de estos. Pero tienen que haber muchos. El problema es que el reggaetón per se no es el malo. El reggaetón no es malo. La letra en sí tampoco es la mala. O sea, no es más que el reflejo de lo decadente que somos, porque compramos el disco, porque ponemos la música, porque la escuchamos y porque vamos al restaurante y ahí está pues el reggaetón y con sus grandes insinuaciones morbosas y yo estoy con la familia escuchando y comiendo en lugar de levantarme y decir, me cambian esa música porque me ofende. Entonces, realmente no es el reggaetón, no le querramos dar al reggaetón el poder de hacer que la sociedad decaiga, nada que ver. Ellos simplemente son la reacción de esta civilización que no tiene la perspicacia para juzgar la música, para juzgar una buena obra. O sea, yo prefiero una canción con 2 notas y tum, 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 y ahí me voy, me hipnotiza y eso es lo que me gusta. Y ahí está, lo compro. Y el que hace arte se da cuenta, es más inteligente. Entonces, ¿para qué me voy a matar haciendo una obra de arte que nadie me la va a pagar? Porque en los bares no me pagan por hacer maravillas, me pagan una cena por aprenderme 40 canciones. Entonces, ¿para qué me voy a matar? El arte ya no vale tanto como para uno dedicarse a eso. Sin embargo, es nuestra labor poner ese grano de belleza en el mundo para que si este mundo va decayendo, pues decaiga y termine sentándose sobre la última poca belleza que nosotros podamos aportarle. Gracias, Carlos. Muy bonito, Carlos. Gracias nuevamente. Te agradezco con el corazón toda esa enseñanza. Nada, que gracias a ustedes por la atención. Gracias. Están hablando entre artistas, Sí, artistas de la música. No, Entonces, no es tanto el artista, es el reggaetón, los corridos no son malos, sino que es el Claro. punto de Son- comparativa. son malísimos. No, Enrique, el punto de comparativa para que de ahí, porque estamos hablando de espíritu, donde el espíritu se cansa de la densidad. Entonces tiene que llegar la estética y después de la estética la belleza y ahí ya yo tengo la esperanza porque Eso. vemos que habemos quien vivimos de espíritu, ¿no?
y no del dinero. Bien, No, claro, va- vamos a hacerlo. vamos a ligar el comentario que se ha estado haciendo y la parte final también Carlos lo hizo en la parte final de la exposición. El próximo, la próxima fecha, la próxima plática, precisamente está ligada con esto que estamos diciendo, de los ciclos que hablaba Carlos y tú también, Sergio. El título de la siguiente plática, y que por cierto queda en familia, nos lo otorgará Heder Álvarez el día 13 y se llama La Marejada. La Marejada. El día, eh, en el último cuarto de cada siglo aparece un gran cambio psíquico y espiritual. Nosotros somos consecuencia de eso, porque estamos hablando de 1875. Dice la señora Blavatsky que en 1897 terminó ese ciclo y nosotros somos el resultado de eso. Nos está costando mucho trabajo y gracias a la tecnología ahora podemos compartir con Silvia, por ejemplo, que está muy distante de esta tierra donde yo estoy, Carlo, y tú también, más al norte, Sergio. Y si estuviera alguien en la India, pues igual. Pero aún así es muy difícil. Hoy no llegamos a 30 participantes aquí, que es nuestra media regularmente, ¿sí? Pero yo les aseguro que en los bares de la Ciudad de México, si hace frío o hace calor, no importa, el pretexto es magnífico para estar atiborrados, para estar llenos a reventar, no importa, sí. Ahí no se habla de espiritualidad, se consume lo espirituoso. Así es. Sí, entonces, bueno, Rosy tiene la entonces, manita levantada. sí, la próxima conferencia está a cargo de nuestra hermana, eh, como ya lo dije, Heder, y que tiene relación con esto que se dijo, ¿sí? Acerca de la espiritualidad y cómo aparece un pico hacia arriba y luego va decreciendo. Y ahorita estamos justamente en ese descenso, vamos, pero también estamos impulsando para que cuando llegue el último cuarto del siglo, ya vayamos con alguna base a los que les toque vivir, ¿verdad? En ese tiempo, ¿sí? Entonces, es un trabajo de ciclo que nos corresponde vivir a nosotros, que nos corresponde realizar. Enhorabuena, muchas gracias a todos y no sé si Rosy quiere volver a participar o quedó la manita levantada. No, sí quería comentar algo, perdón, Enrique, pero termina lo que decías. Yo ¿Ya? ahorita comento. Hasta ahí Gracias. llegué. Muchas gracias. Perdón, nada más quería completar algo precisamente contigo, Carlito. Efectivamente, eso que hablas de los ciclos, bueno, pues recordemos que los ciclos, bueno, pues se tienen porque todo es impermanente, ¿verdad? Absolutamente todo, desde una edad de oro, una edad de plata, todo es impermanente. Y inclusive recordemos y tengamos muy presente que estamos en el Kali Yuga, y que obviamente pues nada es eterno, ¿verdad? Ni el infierno ni nada, ¿no? Todo es impermanente y pues como en la Atlántida, ¿no? Alcanzaron tanto conocimiento y tanta tecnología que pues llegó un momento en que pues se fue a la decadencia todo, ¿no? O sea, todo tiene su principio y su desarrollo y su fin, pero no es para que ya se termine, sino porque es parte de la evolución, ¿no? Y de ahí venimos nosotros, ¿no? Continuamos con el camino que dejaron ellos, pero pues como tú dices perfectamente, me encantó como dijiste lo de los ciclos, efectivamente todo es la impermanencia. Ajá. Y bueno, este Kali Yuga terminará en otros muchos siglos y continuaremos con lo que sigue y así poco a poco hasta llegar a que termine este ciclo de este Mamantara, ¿no? Entonces es parte de todo lo que a muchas civilizaciones pues les ha pasado, a nosotros también, y vendrán otras más avanzadas y será lo mismo, ¿no? Parte de. Bueno, pues muchísimas gracias, nada más era completar esto y agradecerte pues esa sabiduría que nos compartiste hoy, mi querido hermano Carlos. Gracias.
A ti, Rosy, por tus palabras. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo que decir que yo me dedico al arte, a la musicoterapia, a la psicología, y me ha impactado, porque uno puede leer lo de Blavatsky, podemos saber, podemos componer, crear, pero la forma en que se comprendió y ha hecho efecto shock en mí con la profesión y en la música, en los instrumentos, en todo esto que a veces no luchamos. Hay algo que me hizo acordar en la pintura de Picasso, en la época del nazismo, la Guernica, cuando estamos transformando actual en un delato artístico lo que creemos que es arte, y aquello era arte y delataba un dolor. Si alguno conoce la pintura, bueno, la Guernica, muy famosa, cuando Hitler o alguno de los componentes de él, porque esto no quiero afirmar que fue él quien lo dijo, le dice que esto que pintó, las cabezas tiradas, las manos, pies, era maravilloso. Entonces él le dijo, yo solamente lo pinté, esto lo hizo usted. Es un dolor muy grande de relato, pero además es la belleza de la búsqueda del decir, que la hemos perdido. A veces queremos seguir, a mí me pasa, seguir con la música, sentirla, compartirla, y hoy cuando haces un trabajo con adolescentes, nos cuesta, no porque no sabemos, no los podemos seguir por aquello que decía Blavatsky, tan importante, hacer armonía con la disonancia. Me ha emocionado tu charla. Precisamente desde niña me dedico al arte, he hecho carreras de arte, y sinceramente es una charla que necesitaba escuchar, que necesitamos mucho escuchar para hacer el cambio, para escuchar esas cuerdas distintas. Creo que es Sergio, que lo voy conociendo. Los otros días tenía un instrumento donde las armonías actuales se discuten y son distintas. Ya no quieren más el 440. Hay otra vibración que están tratando de imponernos. Y en esa vibración distinta que están tratando de imponernos, que es una charla grande, cambia el pensamiento, cambia la audición, cambian las sensaciones, cambia. Así que mi agradecimiento máximo, porque he escuchado lo que quería escuchar, y además la forma en que se emitió el pensamiento y la comprensión para que todos estemos tan movilizados y sensibilizados. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, muy amable, gracias por esas palabras. Y solo un comentario pequeño. Cuando yo daba clases de música, unos niños me decían, no, yo quiero aprender una canción y de reggaetón, no tan reggaetón, era la de Despacito. Entonces yo dije, pues está bien, yo te la enseño, y se las enseñé en bossa nova. Entonces, esa les duró como medio año porque no le agarraban mucho a las notas novenas, de esto y el otro, y ellos se quedaron clavadísimos con la bossa nova, y pues era Despacito. O sea, también se puede hacer una forma para acercarles a ellos la circunstancia, ¿no? Sí. Esta conversación, esta charla, esta conferencia, no solamente ha tocado las cuerdas sensibles de los que están inmersos en el arte, por profesión, por gusto, por lo que sea, sino a aquellos que no estándolo, sentimos, percibimos esa vibración, el sentido de lo que es el mensaje que Carlos nos da, digamos, que es la voz de Blavatsky en este caso, que nos transmite este conocimiento, y que, como lo anticipó Carlos, quizá vaya
a herir susceptibilidades, pero de que nos movió, nos movió. Heridos o no, nos movió. Y eso es lo importante. Creo que a quienes no estábamos despiertos en esa sensibilidad, se nos despertó, y a los que ya teníamos algo de sensibilidad, pues justamente nos colocó en el mismo rango que Blavatsky pretendió hacerlo. Así es que creo que será provechosa esta lección de vida del día de hoy. Gracias a todos.